Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Modernización tributaria en Bogotá. La Secretaría de Hacienda de la capital del país presentó una propuesta al Consejo de la Ciudad para mejorar y simplificar el esquema tributario. Habrá cambios en temas como el predial, el impuesto del ICA, alumbrado público y estrategias para atraer más inversión. En segundos hablaremos con la Secretaria de Hacienda Distrital, la doctora Ana María Cadena. Los riesgos de las patinetas eléctricas. Expertos en temas de seguridad vial advierten de los peligros que involucran estos vehículos que se han masificado en el país y que pueden alcanzar velocidades peligrosas. En minutos analizamos cómo mitigar estos riesgos. Nuevo reporte de exportaciones. El DANE revela que en junio las ventas externas de Colombia sumaron casi 4.000 millones de dólares. Víctor Grosso viene con todos los detalles del primer semestre de este informe que no deja satisfechos a todos los empresarios. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de Bogotá y de la administración distrital que hoy llevó ante el Consejo de la Ciudad una propuesta para modernizar el sistema tributario. Doctora Ana María Cadena, secretaria de Hacienda Distrital, bienvenida a Signo Pesos, buenas noches. Henry, buenas noches, muchas gracias por la invitación. A usted por acompañarnos y explicarle a la ciudadanía, en primer lugar, cuál es el objetivo general que tiene llevar un proyecto como esto tan ambicioso al Consejo de la Ciudad. Bueno, realmente aquí lo que queremos es proponerle a la ciudad una visión de futuro. ¿Qué queremos que sea nuestra ciudad en 10 años? No estamos pensando en el próximo año, en 2 años, estamos pensando en 10 años. Y lo primero es pensar en atraer inversión a la ciudad. Los cálculos que hacemos es que con el paquete de incentivos que propone este proyecto de acuerdo podríamos jalonar más de 77 billones de pesos de inversión para la ciudad, crear más de 200.000 empleos en 10 años. Así que es un proyecto de visión de ciudad a futuro, es un proyecto que busca dinamizar la economía de Bogotá y en ese sentido también plantea en términos de los impuestos que hoy tenemos soluciones para hacer más simple nuestro esquema tributario y aún más progresivo. Hay un impuesto que tiene que ver mucho con las empresas, con el comercio, con las industrias, el llamado impuesto del ICA. Entiendo que tiene muchas tarifas hoy día y lo quieren simplificar. ¿Cómo sería esto? Así es, nosotros contamos con el apoyo de una comisión de expertos tributarios, 7 personas que durante más de 10 meses estuvieron trabajando en esta propuesta y una de sus recomendaciones es simplificar las tarifas del ICA. Como lo mencionas, hoy tenemos 13 tarifas de ICA. Digamos que la literatura es clara y contundente en afirmar que eso genera costos para las empresas, para los contribuyentes, pero también para la administración. Y en ese sentido, la propuesta es tener solamente 4 tarifas. De 13 tarifas con decimales pasaríamos a 4 tarifas en números enteros, una tarifa del 4 por 1000 para productos indispensables, digamos de primera necesidad, digamos medicamentos, alimentos, temas de vestir. Una segunda tarifa de 7 por 1000 que con la Secretaría de Desarrollo Económico estuvimos trabajando y le correspondería a actividades muy especiales para la economía de Bogotá, que generan encadenamientos productivos, que tienen un efecto multiplicador, que generan empleo, aquellos sectores que son muy importantes para la economía de Bogotá y donde hay una preponderancia especial de micro y pequeñas empresas, de personas naturales. Luego tendríamos una tarifa del 11 por 1000 que sería la tarifa general de ICA de Bogotá. Por primera vez estaríamos hablando de que Bogotá tiene una tarifa general. Y finalmente una tarifa de 21 por 1000 en donde estarían ubicadas las actividades financieras, lo que tiene que ver con licores, tabacos, cigarrillos, vapeadores y demás asociados. Muchos propietarios de viviendas y de predios en la capital escucharon que hay efectivamente algunas propuestas de cambio en el tema del impuesto predial. ¿Hacia dónde apuntaría? ¿Es algo general o es para algunos estratos? Bueno, con el predial lo que queremos hacer es fortalecer, digamos, ahondar, profundizar en el tema de la progresividad del impuesto. ¿Y ahí qué queremos? En lo residencial, que es uno de los usos que tenemos del suelo, buscamos disminuir la tarifa que hoy tienen algunos predios. Los predios que tienen un valor entre 0
y 274 millones de pesos. A esos predios buscamos disminuirles la tarifa. Eso corresponde más o menos al 19% de los predios de Bogotá. Al 81% de los predios, a casi todos, no les haríamos ninguna modificación y a un 0.1% les incrementaríamos en alguna proporción sus tarifas. A esos que les incrementarían son predios que valen 2.900 millones de pesos o más. Entonces, al incrementar esos predios de mayor valor, logramos liberar unos recursos para disminuir las tarifas de los predios de menor valor. Eso con respecto a lo residencial. Con respecto a lo industrial y comercial, hoy tenemos solo 2 tarifas. Yo les decía que era conveniente en el ICA tener menos tarifas, en el predial no necesariamente. Aquí lo que buscamos es equidad y al tener más tarifas, digamos, vamos suavizando la manera en que los predios van aumentando su carga tributaria. Entonces, tanto en industrial como en comercial incluimos algunas tarifas adicionales buscando progresividad. En el caso de industriales logramos disminuir el predial para el 75% de los predios industriales. En el tema comercial, digamos que vemos que se mantienen o disminuyen alrededor del 80% y veríamos un crecimiento en el 20% de mayor valor. Hablan también ustedes, doctora, en esta iniciativa de un tema relacionado con el alumbrado público. ¿Hoy día no se cobra o qué es exactamente lo que quieren hacer con este pago? Hoy día Bogotá es una de las pocas municipios del país que no ha incorporado el cobro del alumbrado público. Nosotros queremos volver a intentar, y aquí queremos ser un poco tercos. La ciudad ha intentado esto múltiples ocasiones, diferentes alcaldes en diferentes momentos del tiempo lo han intentado. Y aquí lo queremos presentar como parte de esa visión de futuro que le queremos dejar a Bogotá. Y por eso tenemos 2 argumentos fundamentales. Primero, porque pensar nuestra ciudad a futuro requiere pensarla con un mejor alumbrado, porque la iluminación tiene múltiples efectos en seguridad, en competitividad, en la posibilidad de una ciudad que está más tiempo despierta, que es más segura para las mujeres, para los niños, para el comercio. Pero también porque es una realidad que hoy, de los recursos de todos, de los recursos de los impuestos de todos, estamos usando alrededor de 300.000 millones para pagar el alumbrado público. Y lo que proponemos es que liberemos esos recursos que nos podrían permitir financiar, por ejemplo, 200.000 familias, conectarlas a Internet, que hoy no están conectadas en un programa de Internet social, o podríamos financiar 14.000 subsidios de vivienda, o podríamos construir y dotar 4 colegios. Estoy dando algunos ejemplos, pero sobre todo dejaríamos la posibilidad de que nuestra ciudad sea fortalecida en términos de finanzas públicas, de que cada vez tenga más autonomía financiera, y eso es muy importante hoy, pero es muy importante sobre todo hacia futuro, pensando, por ejemplo, que recientemente hemos venido hablando de la posibilidad de una ley de competencias para las ciudades. Sabemos que seguramente se nos va a pedir asumir nuevas competencias, no estamos seguros qué recursos tendremos para eso. Hemos venido, digamos, incrementando nuestro gasto social, por ejemplo, en temas como adulto mayor, donde hemos duplicado la cobertura, hemos aumentado los montos de transferencias para adultos mayores, pero hemos incorporado, por ejemplo, nuevas transferencias, o en el programa de Colombia sin hambre, que fue reducido en el gobierno nacional, hemos incorporado esa población desde el distrito. Lo mismo con temas del ICBF, lo estamos asumiendo desde el distrito. Entonces es necesario que dejemos fortalecida la capacidad de la ciudad para asumir esas responsabilidades y para asumirlas, digamos, sin poner en riesgo la ciudad. En otras palabras, toda esta modernización y simplificación del sistema tributario en Bogotá no, digamos, le reduce la capacidad de ingresos fiscales al distrito hacia los próximos años. No, por el contrario. Entonces, queremos generar inversión, trabajar en la progresividad y simplificación de los impuestos, pero aquí tenemos que ser claros, buscamos aumentar el recaudo de la ciudad. Entonces, el tema del alumbrado público genera parte de ese ingreso adicional que queremos traer a la ciudad, y el otro componente tiene que ver con esas nuevas tarifas de ICA. Debo decir, al 68% de las empresas o de las personas naturales que pagan ICA se les reduciría la tarifa que se les aplica hoy.
pero crearíamos una nueva tarifa del 21 por mil, que hoy no tenemos, que es la que aplicaría a las actividades financieras, lo que decíamos, licores, cigarrillos, tabaco, etcétera, y ahí también esperamos un recaudo adicional. Entonces, simplificando, buscando que las micro y pequeñas empresas sean protegidas, en todo caso, buscamos fortalecer el recaudo de la ciudad. Pues doctora Ana María Cadena, estaremos muy atentos al trámite de esta iniciativa en el Consejo de la capital del país, así que volveremos a hablar a ver cómo avanza la propuesta de ustedes en esta corporación. Muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. Gracias a ustedes por la invitación. Las propuestas tributarias de la Secretaría de Hacienda de Bogotá. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo le fue a los productores de café en el mes de julio. Hay reporte de la Federación del Gremio. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. Si hay un vehículo que se ha masificado de manera muy rápida en todo el país, es la patineta eléctrica. Un vehículo que tiene muchas características atractivas, pero que también genera riesgos en las vías. Y para hablar de este tema, saludo a Giovanni González, director de servicios del Centro de Experimentación y Seguridad Vial en Colombia, CESVI. Doctor Giovanni, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Muy buenas noches, Henry, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Sabemos algún dato aproximado de cuántas patinetas eléctricas pueden estar ya rodando por las vías del país? No, es un dato que en este momento no tengo, pero sí hay una masificación de estos elementos de movilidad ligera en Colombia. No solo patinetas, bicicletas eléctricas, motocicletas eléctricas que no tienen necesidad de contar con un registro, una matrícula y un seguro de accidente de tránsito. Es un tema que se está masificando en Colombia de forma importante. Pues esos vehículos, doctor, los han venido modernizando, innovando muchísimo, cada vez les ponen más batería, pero también más velocidad. Hoy día, un vehículo de estos, ¿a qué velocidades puede transitar por las vías del país? Pues de poder transitar, en teoría pueden circular hasta máximo 40 kilómetros por hora, cosa que hoy día y uno se sorprende cuando va en su vehículo y ve estos elementos de movilidad circulando a velocidades aún superiores, lo cual evidentemente es un riesgo para el mismo usuario y los otros actores viales. Justamente, ¿qué riesgos son los que se están presentando? Porque lo que uno ya ve en las estadísticas es que hay muchas veces este tipo de vehículos involucrados en la accidentalidad vial. Es verdad, mira, un cálculo aproximado que nosotros realizamos y haciendo el ejercicio únicamente con una patineta que circula a 40 kilómetros por hora y recibe un bloqueo súbito, una eventualidad, dado el tamaño de sus ruedas, es muy fácil que esto pase, puede salir proyectada, ¿sí? Y esa energía que se libera puede llegar a alcanzar más de 300 G. ¿Qué quiere decir esto? Es como si una persona cayera de una altura aproximada de 6 metros. Evidentemente, esta cantidad de energía aplicada al cuerpo humano, cabeza, dorso de la persona, evidentemente puede generar lesiones graves, incapacitantes, inclusive la muerte. Entonces, digamos que el tema en ese sentido es bastante preocupante. ¿Se puede decir, doctor, que los conductores de este tipo de patinetas eléctricas no son tan juiciosos en cumplir la normatividad de por dónde pueden circular y eventualmente eso sea una causa de esa accidentalidad? Sí, la imprudencia es uno de los factores que más impacta la siniestralidad en nuestro país, y no solo restringiéndonos al ámbito de los usuarios de patinetas, sino cualquier actor vial. El mismo peatón, motociclista, ciclista, conductor del vehículo. Nosotros somos algo irresponsables en esa materia. Nuestra cultura vial aún está social, está por trabajar. Pues precisamente atendiendo a este fenómeno que se está presentando, las compañías aseguradoras están ya ofreciendo por ahí diferentes tipos de seguros. Algunos cubren, por ejemplo, lo que es el tema propiamente de las afectaciones a la salud. ¿Qué tipo de coberturas están ofreciendo ya las aseguradoras para que todos estos propietarios pues sepan que pueden tener algún tipo de previsión, digamos, en caso de un accidente?
Pues a ver, en ese sentido podemos encontrar pólizas de responsabilidad civil, ¿sí? Que cubrirían lesiones a los otros actores viales, potencialmente también depende de la cobertura que tenga daños materiales, y para cubrir al usuario, pues una póliza que cubra accidentes personales. Evidentemente, ya aquí nosotros en Colombia no somos un país que tengamos una cultura del seguro, ¿sí? La tasa nomás en automóviles, la penetración del seguro de automóviles, una póliza a todo riesgo en automóviles, en realidad la cantidad, el parque automotor asegurado es muy, muy bajo si lo comparamos con la cantidad de vehículos que ruedan. Entonces, en ese sentido, las pólizas existen, las coberturas están. ¿Qué tantas personas están dispuestas a tomar o optar por asegurar su movilidad en este tipo de vehículos? Hay también, entiendo ya algunas pólizas que están cubriendo, por ejemplo, cobertura por robo o por daños de accesorios de este tipo de vehículos. Sí, evidentemente las cubren. Ya es una póliza que tiene un mayor número de coberturas en ese sentido, y puede inclusive pues cubrir la patineta misma, cubrir esos eventos de hurto que también son frecuentes, o los daños que se puedan generar con ocasión de un accidente de tránsito. Y por lo que ustedes han visto, doctor Giovanni, ¿se justifica tener un seguro de estos teniendo en cuenta el precio de la póliza versus lo que cuesta, por ejemplo, un aparato de estos en el mercado? Entiendo el tema de los costos que puede tener una póliza, pero eso está directamente relacionado con la penetración del seguro. Si hubiesen muchísimos más tomadores de seguro, evidentemente el riesgo lo cubren muchísimas más personas. Un seguro básicamente es una bolsa que entre muchos ponen dinero para pagar los eventos o los siniestros que se puedan presentar en ese grupo de personas que están en esa póliza. Eso es una forma muy sencilla de explicarlo, pero es así. Muchas personas toman el seguro, reúnen el dinero y con ese dinero se cubren las eventualidades. Las eventualidades se presentan, como hay tan pocas pólizas emitidas, pues evidentemente los costos hay que cubrirlos de alguna forma, y la única es con tasa o prima, pues. Claro que sí. Ahora, una última pregunta, doctor Giovanni. ¿Usted cree que si estos vehículos cada vez participan más en las estadísticas de la accidentalidad vial, quizás sea posible que algún día terminen imponiéndoles alguna especie de SOAT para patinetas eléctricas? No solo SOA, mi estimado Henry, tendría que llevar ese alcance inclusive a todos estos vehículos con movilidad asistida, bicicletas, motocicletas eléctricas, patinetas. Deberían tener alguna póliza que los cubra y que ampare, sobre todo las lesiones a los ocupantes de este vehículo, a los usuarios y a los otros actores del entorno vial. Hoy día, ¿qué sucede? Pues todos estos siniestros son cubiertos por la ADRES, ¿sí? por su subcuenta que cubre estos eventos catastróficos y accidentes de tránsito, o sea que estos recursos o los recursos, básicamente el Sistema General de Seguridad Social, también entran a participar o a cubrir estos eventos. Y evidentemente ya conocemos las consecuencias y lo desfinanciado que está nuestro sistema de salud. ¿Y ya hay alguna iniciativa caminando en ese sentido, que se sepa? No, pues que sepa en este momento la verdad, no. Pero sí sería conveniente. Pero sería más conveniente en realidad tener o sea, esta ley que salió recientemente, sería conveniente que tuviera un estudio técnico, ¿sí? No solo desde la conveniencia para masificar el uso de estos sistemas de movilidad, sino también para garantizar que se masifiquen, pero se masifiquen con seguridad, ¿sí? Mira, hablaba hace un momento, un accidente en una patineta a 40 kilómetros es como si cayera a una altura de 6 metros. Si la persona es juiciosa y usa sus elementos de protección, casco, coderas, rodilleras, guantes, pues la probabilidad de que sufra una lesión al que usa la patineta es mucho menor, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los otros usuarios? ¿Qué pasa con una patineta cuando una persona que circule o pase por una ciclovía es atropellada o golpeada por este tipo de vehículo? Evidentemente le va a causar unas lesiones importantes a esa persona. En patineta, si hacemos el mismo ejercicio en bicicleta o motocicleta eléctrica, estas pequeñas, pues obviamente los efectos son muchísimo más severos. Y esto se va a tener que ver en la medida que se masifique, los siniestros también. Pues tema interesante, no solamente, doctor, también muy relevante cada día más en nuestras vidas. Muchísimas gracias, doctor Giovanni, por estar aquí en Signo Pesos. Que estén muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues son los fenómenos modernos que cada vez atraen más la discusión nacional. Nueva pausa, pero al regreso les tenemos por qué el Banco Agrario es la entidad con mayor cobertura del país. Ya nos vemos. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos. Llega don Víctor Grosso para hablarnos de exportaciones. Don Henry, muy buenas noches. Buenas noches para usted, para nuestros televidentes. Sí, sale el reporte de las exportaciones, reporte oficial del DANE. Está el balance de junio, pero aprovechamos para destacar más bien, don Henry, el balance del primer semestre de este año, la primera parte de este 2025. Y estas son las cifras. Crecen las exportaciones colombianas. Desde el exterior nos están comprando más, aunque el crecimiento es pequeño, pero la cifra es positiva. Vendimos al exterior bienes y servicios por 24.392 millones de dólares entre enero y junio de este año, un aumento de 1,6%. Pero quizá lo más interesante está por dentro. Este es el crecimiento total, ¿no? Pero miremos por grupos de productos y bienes exportados. El mayor jalonador viene por el lado de productos agropecuarios, también hubo un más de 36%. También hubo un crecimiento de manufacturas del 4,1% y de otros productos de cerca del 19%. En contraste, una contracción casi del 19% en las exportaciones de combustibles y productos relacionados con las industrias extractivas, petróleo y demás. Eso quiere decir que las exportaciones están siendo jalonadas, don Henry, por sectores diferentes a los tradicionales o a los sectores que tradicionalmente más han pesado dentro de nuestras exportaciones, llámese combustibles y productos extractivos. Y esta gráfica básicamente para comentarles a todos ustedes cuáles son los países que más nos compraron en el primer semestre. Estados Unidos en primer lugar, nuestro principal socio comercial, con un 30,4% de lo que compramos, y de ahí para abajo están Panamá, Países Bajos, Ecuador, India, Brasil. Mire, China apenas nos compra el 3,3% de nuestras exportaciones. Es el balance que entrega hoy el DANE. Don Víctor, muchísimas gracias. Y hablando de diferentes actividades económicas, hoy precisamente la Federación de Cafeteros entregó un balance de la actividad de este sector en el mes de julio de este año. El gerente de Fedecafé, Germán Bahamón, nos cuenta las cifras. Como lo habíamos advertido desde la Federación Nacional de Cafeteros, debido a un ciclo productivo que ha estado desplazado por las lluvias incesantes del primer semestre, hoy podemos registrar que en julio la aparición de la cosecha tardía registra unos máximos históricos para el mes. 1.37 millones de sacos se produjeron en el país y con esto completamos en los últimos 12 meses 14.6 millones de sacos. Una producción también récord en los últimos 20 años. Qué importante también para el comercio exterior que ese café que estamos produciendo, que gracias a los productores y la fertilización y obviamente las prácticas agrícolas que el Servicio de Extensión les lleva, 13.1 millones de sacos se han exportado de café de Colombia. Es importante también precisar que en el segundo semestre, debido también a estos cambios en los patrones climáticos, se va a hacer un pronóstico de cosecha de la gerencia técnica que nos dice que 7.1 millones de sacos se producirán en el país en el segundo semestre. Eso significa que va a bajar la velocidad de crecimiento productivo debido a las lluvias. Estamos muy complacidos de seguir siendo ese renglón económico que reactiva la economía nacional. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El Banco Agrario se consolidó como la entidad financiera con mayor cobertura en el país. Tiene presencia en el 99% del territorio nacional, 793 oficinas, 140 puntos del Banco Agrario, 400 puntos multipagas y cerca de 20.000 corresponsales bancarios. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.